Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso. En este video veremos el tema más importante si quiere permanecer en este juego a largo plazo, el cual es la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos en el contexto de trading se define como la práctica de identificar, analizar y tomar medidas por adelantado para minimizar el riesgo asociado a cualquier operación. El riesgo se define como la probabilidad de que ocurra una pérdida. Básicamente, la gestión de riesgos es un método para controlar la exposición al riesgo al operar. Siempre existe un riesgo asociado a cada operación, y las pérdidas son una parte inevitable del trading. Hay dos tipos de riesgo al operar y es fundamental ser consciente de ellos. Riesgo de mercado. Es lo que hace el mercado. Este riesgo puede afectar instrumentos individuales, sectores o todo el mercado. Debe saber que en el trading no existen los absolutos o las certezas. Como comerciante, debe olvidarse de encontrar algo seguro. Debe aceptar el hecho de que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. El análisis técnico es una herramienta valiosa que nos puede dar una ventaja para buscar oportunidades comerciales, pero podemos ser los mejores analistas técnicos y tener una excelente estrategia, con la mejor tasa de ganancias, pero aún así el mercado se puede mover en nuestra contra. Entonces, ¿cómo ganar dinero sin saber lo que sucederá? Usted trata el trading como un juego de probabilidad. Aceptando el hecho de que nunca podemos tener la certeza absoluta del siguiente movimiento del mercado, le será mucho más fácil asumir pérdidas, pero con la correcta gestión de riesgo podrá limitar las mismas. Luego tenemos el riesgo relacionado al trader. El riesgo del trader está completamente en manos del trader en función de la planificación, la gestión y la reacción. Este tipo de riesgo proviene de cómo reaccionan los comerciantes al riesgo de mercado. La mayor diferenciación entre riesgo de mercado y riesgo del trader es cómo se pueden controlar. El riesgo de mercado es incontrolable, todos los comerciantes están a merced de los mercados. El riesgo del trader es controlable, ya que los comerciantes pueden reaccionar al mercado como lo deseen. Por ejemplo, suponga que el mercado comienza a caer debido a noticias económicas completamente impredecibles. Un trader detiene su operación con una pérdida del 1%, mientras que otro trader puede mantener obstinadamente la posición perdedora. En este caso el riesgo de mercado era el mismo, pero el riesgo para el trader que no usó gestión de riesgo aumentó. Por esto la gestión de riesgos es lo más importante para ser un trader rentable a largo plazo. No podemos anular por completo el riesgo asociado con una operación, pero podemos minimizar el impacto de la misma. Entonces ahora vamos a ver distintos temas importantes de la gestión de riesgos. Riesgo por operación, stop loss, tamaño de posición y relación riesgo-recompensa. Comenzaremos hablando del riesgo por operación. Esta es la regla de gestión de riesgos más importante. El riesgo por operación se refiere a cuánto capital arriesgar en cada operación. Cuando se trata de planificar su riesgo, debemos poder responder una pregunta simple. ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar por operación? En última instancia, la respuesta a esta pregunta es una preferencia personal y se reduce a su tolerancia al riesgo. Sin embargo, los administradores de dinero profesionales recomiendan no arriesgar más del 2% en cualquier idea comercial en particular. En otras palabras, no pierda más del 2% de su cuenta de trading en una sola operación. Muchos operadores nuevos piensan que arriesgar el 2% significa que solo pueden utilizar el 2% de su capital en una operación, pero estamos hablando del riesgo por operación, no del tamaño de posición, los cuales son cosas distintas. Nunca perder más del 2% en una operación significa ajustar sus stop loss y tamaños de posición en función de la volatilidad del instrumento financiero que opere, de modo que cuando se equivoque, las consecuencias son la pérdida del 2% de su capital comercial. Esto no solo elimina casi por completo el riesgo de arruinarse por una serie de operaciones perdedoras, sino que también reduce su nivel de estrés para que pueda pensar y operar con la mente despejada, y no dejar que sus emociones tomen el control. Pero esta regla es bastante flexible dependiendo de su tipo de trading. Déjeme explicar. Si realiza 2 a 3 operaciones que duran de varios días a varias semanas, parece irrelevante exponerse a solo un 2% de riesgo, puede subir hasta un 5% de riesgo.
Y si usted es un scalper que realiza varias operaciones en el día, un riesgo menor al 1% parece más consistente, porque si pierde algunas operaciones, su capital puede sufrir rápidamente. Veamos un ejemplo de por qué el riesgo por operación es tan importante. X es un comerciante agresivo y arriesga el 20% de su cuenta en cada operación. Z es un operador conservador y arriesga el 2% de su cuenta en cada operación. Ambos adoptan una estrategia similar con una relación riesgo-recompensa de 1:2. Durante las próximas 10 transacciones, los resultados son 6 pérdidas consecutivas, seguido de 5 operaciones ganadoras. Aquí está el resultado para X. Y aquí está el resultado para Z. Ahora veamos cómo determinar el monto del riesgo en dólares. Monto en dólares de riesgo igual a tamaño de la cuenta por el porcentaje de riesgo. Por ejemplo, si el saldo de su cuenta es de $5,000 y su tolerancia al riesgo es del 2%, su monto de riesgo en dólares es de $100 por operación. Al calcular la cantidad de riesgo en dólares, podemos determinar cuánto vamos a perder si la operación va en nuestra contra. En nuestro caso particular, la pérdida máxima sería de $100. En el trading, es imposible ganar cada operación, y la regla de riesgo del 1% o 2% ayuda a proteger su cuenta comercial cuando pierde. Aquí tenemos una tabla que muestra el porcentaje de ganancia necesario según la cantidad que se pierde en la cuenta. Por ejemplo, si pierde el 50% de su dinero, necesita un retorno del 100% de su dinero solo para volver al saldo inicial. Por eso la gestión de riesgos es tan importante y es un factor decisivo para ser un trader rentable o no. Ahora veamos una herramienta muy importante en el trading, la cual es el stop loss o límite de pérdidas. Una orden de stop loss es una herramienta utilizada por comerciantes e inversores para limitar las pérdidas y reducir la exposición al riesgo. Una orden de stop loss es una orden para cerrar una posición en un cierto punto de precio o porcentaje para limitar las pérdidas. Como sugiere el nombre, uno usa un stop loss para limitar las pérdidas cuando una idea comercial no tiene éxito. El propósito principal de una orden de stop loss es reducir la exposición al riesgo, al limitar las pérdidas potenciales y facilitar el comercio, al tener una orden que se ejecutará automáticamente si el mercado opera a un precio específico. Es importante saber dónde estará su stop loss antes de abrir una operación. Siempre debemos tener un plan. Así que ahora hablemos de cómo colocar el stop loss. Su stop loss debe ir en un punto de invalidación, es decir, en un lugar donde si lo toca, sabrá que se equivocó con respecto a la dirección del mercado. El evento en el que deja de existir el motivo de entrada es el nivel de invalidación. Por ejemplo, si la entrada se realizó debido a la confirmación de un soporte, pero si el soporte se rompe, el motivo de la entrada ya no existe y, por lo tanto, se debe ingresar teniendo un stop loss en ese nivel de invalidación. Siempre que vaya a realizar una operación, debería poder señalar y decir, si el precio sube por encima o por debajo de X, entonces mis razones para entrar en la operación habrán sido refutadas por el mercado y por lo tanto es casi seguro que estoy equivocado en mi idea. Si no puede hacer eso, probablemente no debería tomar una entrada. Por lo tanto, cuando se trata de decidir dónde colocar su stop loss, esa decisión debe basarse siempre en el análisis técnico. Colocar su stop loss en un lugar donde su análisis se invalide si el precio se mueve más allá de ese punto tiene dos beneficios. 1. Usted sale de la operación con pérdidas solamente si el análisis resulta incorrecto. 2. No estarás molesto psicológicamente con la pérdida. Ahora sigamos con otro tema muy importante, el cual es el tamaño de posición. Primero, algo muy importante que debe entender es que el tamaño de posición y la cantidad de riesgo no son lo mismo. Si mi capital es de $3,000 y arriesgo un 1% por operación, significa que si se activa mi stop loss, mis pérdidas se limitarán a $30. En otras palabras, perderé $30 si se activa mi stop loss. No significa que el tamaño de mi posición sea de $30. Para calcular el tamaño de su posición, necesita saber su monto de riesgo por operación, entrada y stop loss. El tamaño de posición se calcula dividiendo la cantidad de riesgo por operación y la distancia entre la entrada y stop loss. Veamos los pasos que podemos seguir para calcular el tamaño de posición. 1. Decida su riesgo por operación.
2. Decida su stop loss. 3. Calcule la distancia desde su entrada a su stop loss. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que el capital de mi cuenta es de $5,000, donde arriesgo el 1% de mi capital por operación, lo que equivale a $50 de riesgo por operación. Quiero ingresar a una operación al precio de entrada de 15.54 con un stop loss en 14.72. La distancia entre el precio de entrada y el stop loss representa un movimiento de 5.27%. Entonces 50 dividido por 0.0527 nos da un tamaño de posición de $949. Ahora es importante señalar que el cálculo del tamaño de posición varía si usted opera Forex o futuros. Aquí les dejo los cálculos que debe hacer. Además existen múltiples calculadoras de tamaño de posición en línea. Si calcula correctamente su riesgo en cada operación, puede asegurarse de que está arriesgando las cantidades correctas. Antes de cada operación, debe saber dónde pondrá su stop loss y establecer reglas que debe seguir, como por ejemplo nunca arriesgar más del 1% por operación, de modo que nunca arriesgue demasiado. Arriesgar el 1% por operación puede parecer una cantidad pequeña para algunas personas, pero operar con una relación de riesgo-recompensa alta aún puede proporcionarle grandes ganancias. Si arriesga el 1%, preferiblemente debería establecer su ganancia en el 2% o más. Lo que nos lleva al siguiente tema. Relación riesgo-recompensa. En términos simples, la relación riesgo-recompensa es la diferencia entre la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en relación con la cantidad de dinero que pretende ganar. ¿Cómo medir la relación riesgo-recompensa? Se mide con la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss, valor que corresponde al riesgo, frente al precio de entrada y el objetivo de ganancias, valor que corresponde a la recompensa. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que ingresamos a una operación en largo a un precio de entrada de $300, pongo mi stop loss en $280 y mi objetivo de ganancias es $340. Si la operación tocara su stop loss, su pérdida sería de $20, este es su riesgo. Y si la operación alcanza su objetivo, ganaría $40, esa sería tu recompensa. Entonces la relación riesgo-recompensa de esta operación es de 20:40 o de 1:2. En el trading de Forex, puede definir el riesgo de recompensa en términos de pips en lugar de dólares. Sin embargo, la lógica sigue siendo exactamente la misma. Entonces, en una estrategia con una relación de riesgo a recompensa de 1:2, también conocida como 2R, le dice que por una unidad de riesgo, tendrá 2 unidades de recompensa. Si tiene una relación riesgo-recompensa de 1:2, necesitará ganar por lo menos el 33% de sus operaciones para ser rentable. Veamos esta tabla. Si tiene una relación riesgo-recompensa de 1:1, necesitará tener éxito en más del 50% de sus operaciones para ser rentable. Y con una relación recompensa de 1:3, solo se necesitará el 25% de las operaciones ganadoras para ser rentable. Siempre quiero arriesgar menos de lo que potencialmente puedo ganar. Una relación riesgo-recompensa no le dice todo lo que necesita saber sobre una operación. También necesita saber la probabilidad de alcanzar esos objetivos. Elegir la mejor relación riesgo-recompensa es un acto de equilibrio entre realizar operaciones que ofrecen más beneficios que riesgos y, al mismo tiempo, garantizar que la operación aún tenga una posibilidad razonable de alcanzar el objetivo antes del stop loss. Terminemos este tema con una frase de George Soros. Lo importante no es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas. Ahora que sabes los conceptos más importantes de la gestión de riesgos, es importante que los apliques cuando comiences a practicar en una cuenta demo. Como dije varias partes en el video, la gestión de riesgos es vital si quieres ser un trader rentable y permanecer en esto a largo plazo. Con esto terminamos el video de hoy, espero que le haya aportado valor. Hasta la próxima.